Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este miércoles 6 de noviembre del año 2024. Y en este momento a las 9 en punto de la mañana, hora del este, está usted sintonizando en conexión por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita. Y si usted entra en www.exito107.com, además de escucharnos, nos podrá ver. Aquí es donde recibo el saludo de Carlos Cuevas desde Westchester, en Pensilvania. Saed Abón nos saluda desde Kissimmee. Ricardo Portal Piña desde Béziers. Carlos Artiaga en Nirgua, esperando el 10 de enero. Xavier Míguez nos saluda desde Barcelona, en España. Magali Hernández en Dublín. Gloria Herrera en Bogotá. Teo Sánchez en Venezuela, mas no dicen cuál ciudad. Hugo Boscán está en Játiva, allí en la Comunidad Valenciana, tratando de recuperarse luego del desastre de las inundaciones. José de Villa en Maracaibo. Rafael Rivas en Bogotá. Douglas Caldera en Kirkwood, New York State. Aide de la Cruz se queja porque no escucha el programa, porque es que cambiaron la hora, Aide. Yutito Oropesa se toma su cafecito en San Cristóbal, estado Táchira. Mauricio Quintana, ¿va a salir el programa? Sí, aquí está el programa. Gino Peña, perdieron los demócratas y las encuestadoras. Bueno, ya hablaremos de eso. Jesús Aguiar en Arequipa, Perú. Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia. Douglas Isturiz en El Salvador. Rosmary Martínez en South Miami. Miber Quesada en la isla de Margarita. María Mercedes Velázquez en Lakeland. Chere Ramos Graterol, tengan fe, dice ella. Muy bien. Hilda Campos en España. Wilson Pulido en Fort Pierce. Hernán Espinosa en Pamplona, la colombiana. Eber Blanco en Higuerote. Y por aquí Jesús Alonso, Alberto Gina, desde Santiago de Chile. Gracias a todos, pues, por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM en Miami. Buenos días, Floralicia. Buenos días, César Miguel. Buenos días, Laura, Carlos y toda esa familia de oyentes que se comunica a diario con nosotros. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Buenos días a todos. En Madrid, en la producción informativa, Mariel Sofía Rodríguez. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días y feliz miércoles para todos. Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 6 de noviembre, es el día de San Severo de Barcelona, San Alejandro Sauli, San Esteban de Apt y San Leonardo de Noblac. En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos para el día de hoy a la luna creciente en Capricornio. La luna de Capricornio puede ser la luna del pesimismo, mas no se deje usted llevar por el pesimismo. Es una luna para recuperar el tiempo perdido. Es excelente para trabajar en solitario. Es una excelente luna para dedicarse a todo aquello que requiera mucha concentración. Es buena para iniciar una disciplina. Estudios financieros, por ejemplo, están muy bien aspectados, como dicen los astrólogos, con esta luna. Luna creciente en Capricornio, Sol en Escorpio, este miércoles 6 de noviembre del año 2024. Hoy es el día, se me pasó aquí, el Día Mundial del Saxofón. Ay, no escogimos el tema del saxo, se me pasó. Ello porque el 6 de noviembre nació Adolphe Sax, el creador del saxofón a partir del oboe.
Es el Día contra el Paludismo en las Américas. Es el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en guerra y conflictos armados. En el programa que hemos preparado para el día de hoy, lo vamos a iniciar en Washington con Pablo Pardo, el corresponsal del diario El Mundo, allá en la capital. Pablo cubrió las elecciones en Pensilvania. Vamos a tener de primera mano pues sus impresiones de lo que ocurrió allí. Aquí en Miami vamos a conversar con el profesor Eduardo Gamarra. Él es profesor en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales de FIU. Con Eduardo vamos a hacer un primer análisis de lo que pasó en el día de ayer, sobre todo desde el punto de vista de las minorías. En Washington está en este momento Brenda Estefan, la destacada internacionalista mexicana, y con ella vamos a analizar el impacto internacional que supone la victoria de Donald Trump, quien ha sido muy firme con relación, por ejemplo, a la guerra de Ucrania. ¿Qué pensará Zelensky? ¿Qué va a ocurrir con el Medio Oriente? ¿Qué va a ocurrir con la América Latina? El día de ayer, Benjamín Netanyahu, hablando del Medio Oriente, despidió a Yoav Galán, el ministro de la Defensa, cuando tiene abiertos dos frentes bélicos. Y esto ha sido altamente criticado allá en Israel. Con Alberto Priego, profesor en la Universidad de Comillas en Madrid, vamos a analizar esta circunstancia. Luego vamos a conversar con Rosario Marín, del Partido Republicano. Ella fue tesorera en la administración de Bush, tesorera de la Nación. ¿Qué lecciones y aprendizajes deja esta elección desde el punto de vista de los latinoamericanos? Y vamos a conversar con Jesús Alberto Fuenmayor, director ejecutivo de la Feria Internacional de Arte de la ciudad de Doral, por esta feria que se va a realizar desde mañana, jueves 7 y hasta el domingo 10 de noviembre en el Doral Cultural Arts Center. El foro no va a ser como tal un foro, sino que vamos a estudiar, analizar, desmenuzar los números de la jornada de ayer con el economista y analista experto en estos temas de los números políticos, José González. Ese pues es el programa que hemos preparado para el día de hoy, 6 de octubre del 2024. 6 de noviembre del 2024. Aquí tengo yo un problema entonces con las efemérides. Sí, fuiste tú la que me puso octubre, entonces no puedo decir ninguna de estas efemérides. Perdón, dime, explícame, ¿son estas las efemérides? Sí, solo que yo en lugar de poner noviembre... En lugar de poner noviembre pusiste octubre. Hoy es, por ejemplo, Rodrigo Galván de Bastidas fundó Santa Marta en Colombia el 6 de octubre. El 6 de noviembre de 1524. Y el 6 de noviembre de 1844 la República Dominicana adopta su primera constitución después de independizarse de Haití. Eso ocurrió en 1844. El 6 de noviembre de 1860, Abraham Lincoln es elegido presidente y es el primer republicano en ser elegido presidente de Estados Unidos. El 6 de noviembre de 1917 comienza la Revolución Rusa, al extenderse la lucha entre los bolcheviques insurrectos y las tropas zaristas. A la Revolución de Octubre, ¿por qué se le dice Revolución de Octubre si fue en noviembre? Pues porque en Rusia se regía todavía por el calendario juliano, y eso era, a efectos de ellos, octubre. Hoy estaría cumpliendo años el gran Mike Nichols, director que nació en Alemania, se hizo norteamericano, fue ganador del Oscar, del Emmy, de los Tonys, ganó todos los premios. Fue el director del Padrino, entre tantas otras maravillas. Mike Nichols falleció en el 2014 a los 83 años. Hoy está cumpliendo años
78 años, Sally Field. Algunos todavía la recordamos como la novicia rebelde. Ganó Oscar por su papel en Norma Ray. El 6 de noviembre de 1965, Cuba y Estados Unidos acuerdan formalmente la emigración de unos 3,000 cubanos por mes. Para 1971 ya había 250,000 de cubanos aprovechando este programa llamado Freedom Flights, los vuelos de la libertad. Hoy está cumpliendo 54 años Ethan Hawke. El 6 de noviembre de 1984, Ronald Reagan es reelegido presidente al derrotar a Walter Mondale. El 6 de noviembre, 2 años después, la prensa revela que Ronald Reagan había autorizado el suministro de armas a Irán, en lo que se dio a llamar el escándalo Iran Gate, jugando con el término Watergate. Hoy está cumpliendo años Emma Stone. Está cumpliendo 36 años apenas. Y el 6 de noviembre de 1991 se cerró el Comité para la Seguridad del Estado, cuando ya termina la Unión Soviética. Ese Comité para la Seguridad del Estado era la temible KGB. El 6 de noviembre de 1854 nació a quien llamaron el rey de las marchas, John Philip Sousa. Las marchas de los Estados Unidos, esa es quizá la emblemática. Barras y estrellas por siempre. John Philip Sousa fue compositor, fue marín y director musical. Dirigía, por supuesto, la banda de los Marines. A los 47 años, muy joven, el 6 de noviembre de 1893 murió Piotr Ilich Tchaikovsky. El concierto para piano número 1 de Tchaikovsky. Y el 6 de noviembre de 1948 nació Glenn Frey, fundador y cantante de Eagles. Glenn Frey falleció en el año 2016, a los 67 años. El editorial con César Miguel Rondón. Y se equivocaron todas las encuestas. No fue un final reñido. La cámara de fotografía que iba a tomar ese final, pues, se quedó guardada en una gaveta. No fue una noche larga. No. Antes de que llegase la medianoche, ya todo estaba bastante claro. Donald Trump se impuso de manera cómoda, holgada, en los colegios electorales. Actualizados a este momento a las 9:15 de la mañana, tiene 277 colegios electorales, 7 más de los necesarios, frente a 224 de la señora Harris, que quedó francamente muy corta. Pues bien, el país votó a la derecha. Como leí, más pudieron las fake news y los discursos extremistas que toda la influencia, por ejemplo, del mundo del entretenimiento. Recordemos que lanzaron campaña abierta por la candidata demócrata Taylor Swift, Bruce Springsteen, Harrison Ford, Oprah, Alicia Keys, Robert De Niro. Todo el mundo del espectáculo se volcó por la señora Harris. La academia se volcó abiertamente por la señora Harris. Los medios más influyentes abiertamente rompieron por la señora Harris, pero nada de eso hizo mella en el electorado. Ni siquiera el desafortunado chiste del Madison Square Garden sobre Puerto Rico como una isla llena de basura, por lo visto hizo mella en el electorado hispano, o al menos el electorado boricua no se hizo sentir. Un estado como Florida, que evidentemente iba a votar republicano, se volcó sobre la derecha. Por ejemplo, no pasaron las 2 enmiendas
importante sobre la marihuana recreacional y sobre todo no pasó la enmienda sobre el aborto, de forma tal de que el Estado permanece absolutamente conservador. Ahora, ¿a qué le votaron los estadounidenses? La inflación evidentemente tuvo su peso. La situación económica tuvo su peso y la señora Harris no pudo, por más que lo intentó, distanciarse de Joe Biden. Cuando Donald Trump y J.D. Vance y todos los republicanos la acusaban a ella de lo que estaba pasando, ese fue el discurso que quedó. Ella trató de marcar distancia, pero si es la vicepresidenta de este gobierno, pues es responsable de lo que esté haciendo este gobierno, para bien o para mal. Por otra parte, el tema migratorio, pues evidentemente tuvo su mella, tuvo su peso, hizo lo suyo. Y ahora veremos qué va a ocurrir. Por ejemplo, va a deportar esos millones de inmigrantes Donald Trump. ¿Cuándo y cómo lo llevará adelante? ¿Qué va a ocurrir con, por ejemplo, la guerra de Ucrania? Recordemos que cuando se vio con Zelensky recientemente aquí en Estados Unidos, le dijo que él era amigo de Putin. Punto. En el Kremlin debe haber alivio, evidentemente, al día de hoy, así como debe haber mucha angustia en Kiev y mucha angustia en Bruselas, tanto en la sede de la OTAN como en la sede de la Unión Europea. Recordemos que no fue grata la experiencia que tuvieron los europeos con la primera administración Trump. ¿Qué va a pasar económicamente con el tema de los aranceles? ¿Qué va a ocurrir con China? Esas son las preguntas fundamentales que nos vienen al día de hoy. Donald Trump hizo amenazas abiertas. Ejemplo, va a proceder a perdonar a todos los implicados y ya condenados, buena parte por los sucesos del 6 de enero del 2021. Va a arremeter frontalmente contra sus adversarios. ¿Qué va a hacer contra la señora Liz Cheney, por ejemplo? Por otra parte, está el tema migratorio. Y además de todo esto, pues le queda por delante una administración donde él dijo va a poner solo gentes leales. Recordemos que mucho de la oposición a Donald Trump se levantó con las opiniones de quienes fueron sus más cercanos colaboradores, Haley, William Barr, etcétera, etcétera. Lo cierto es que Donald Trump ha quedado consolidado. Habíamos leído, si Donald Trump pierde, pues desaparece como elemento político de influencia en Estados Unidos. Pero ganó, por lo tanto se consolida como la fuerza política más importante en Estados Unidos en este momento. La señora Harris hizo un mal papel, ni siquiera pudo equipararse a lo que hizo Joe Biden en el 2020. Habrá que seguir esperando, pues, por una mujer presidente. Trump ha desbaratado el mapa con el cual ganó Joe Biden y ahora el país es un país republicano, con mayoría en el Senado, cosa importantísima, y por lo visto en la Cámara de Representantes también. Logró el apoyo de los hombres latinos. Los hombres latinos, pues no, se fueron con las ofensas. Y por otra parte, la América rural se hizo aún mucho más roja de lo que había sido antes. Leo esta opinión del doctor Francisco Monaldi. Trump arrasó en el colegio electoral, pero va a ganar por 2% del voto popular. No hay que confundir una cosa con la otra. El país está dividido en dos mitades casi iguales. Muy bien. Si esto es así, ¿qué va a pasar con la mitad que no votó
por Donald Trump o que votó por la señora Harris porque estaba en contra de Donald Trump. Los que votaron por Donald Trump evidentemente votaron por una suerte de recuperación de ese país ideal que les ha prometido, el Make America Great Again. Algo así como poner el acelerador en la recuperación o poner el freno en la destrucción del país. Según cómo se vea, a lo mejor es poner el acelerador en la recta final. Quizás, y ojalá nos equivoquemos, ciertamente puede ser que se haya abierto la caja de Pandora. Pero a lo mejor no. A lo mejor no. Para algo es la democracia. Para que el pueblo opine y el pueblo decida. Este pueblo decidió. Vamos con él. 9:23 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este día. Aunque ya la dijimos, Donald Trump es el presidente reelecto, presidente 47 de los Estados Unidos. Y a las 9:26 de la mañana vamos con las noticias más importantes del día de hoy. Donald Trump ganó las elecciones presidenciales de Estados Unidos de manera decisiva. El Partido Republicano estaba en camino de ganar el voto popular por primera vez desde 2004 y recuperó el Senado. Cualquiera sea la razón, la victoria de Trump es notable. Hizo caso omiso de una condena penal y de casos judiciales, intentos de asesinato y vulnerabilidades políticas por su postura sobre el aborto y su papel en el motín del 6 de enero de 2021 en el Capitolio. Estados Unidos nos ha dado un mandato poderoso y sin precedentes, dijo al declarar la victoria. La tarea que tenemos por delante no será fácil, pero pondré toda la energía, el espíritu y la lucha que tengo en mi alma en el trabajo que me han confiado. Por su parte, J.D. Vance le agradeció a Donald Trump permitirle unirse a su campaña. Creo que acabamos de presenciar la mayor recuperación política en la historia de Estados Unidos, dijo Vance. Trump, por su parte, elogió a Elon Musk. Dijo, ha nacido una estrella. Elon. Los republicanos recuperaron el control del Senado. Un cambio que, combinado con el éxito electoral de Donald Trump, tiene importantes implicaciones políticas y económicas. A corto plazo, el control del Senado por parte del Partido Republicano le da poder a la administración Trump para aprobar nuevos recortes impositivos y probablemente frustra las esperanzas de los progresistas de trasladar drásticamente la carga de los impuestos estadounidenses hacia las corporaciones y los individuos ricos, según análisis de Bloomberg. Las consecuencias a largo plazo pueden ser incluso más significativas, ya que los republicanos ahora están en posición de poder remodelar el Poder Judicial Federal. La vicepresidenta Harris, cuyos partidarios se habían reunido para aclamarla anoche en la Universidad Howard, su alma mater en Washington, ella no llegó. Ningún demócrata dio un paso adelante para cuestionar el discurso de victoria de Trump o el resultado electoral. El codirector de la campaña de Harris, Cedric Richmond, dijo, pasada la medianoche, que todavía tenemos votos por contar y que la señora Harris hablará en el día de hoy. Los líderes mundiales reaccionaron a la victoria de Donald Trump. Benjamin Netanyahu calificó la victoria como el mayor regreso de la historia y dijo que este regreso de Trump a la Casa Blanca ofrece un nuevo comienzo para Estados Unidos y un poderoso compromiso renovado con la gran alianza entre Israel y Estados Unidos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que aprecia el compromiso de Trump con el enfoque de paz a través de la fuerza en los asuntos globales y expresó su interés en desarrollar una cooperación política y económica mutuamente beneficiosa. Durante su campaña, Trump sugirió que dejaría de apoyar el esfuerzo bélico de Kiev y afirmó que podría resolver el conflicto en un día. Más de 2 años después de que la Corte Suprema revocara el fallo Roe vs. Wade y pusiera fin al derecho constitucional federal al aborto,
Los votantes de 10 estados votaron sobre si consolidar los derechos reproductivos en sus constituciones estatales. Hasta ahora, 4 estados, Arizona, Colorado, Nueva York y Maryland, han aprobado medidas que protegen o amplían el derecho al aborto. Mientras, una enmienda de Florida para proteger el derecho al aborto hasta el punto de viabilidad fracasó. La prohibición de las 6 semanas de embarazo en el estado sigue vigente. Otros 3 estados, Missouri, Nebraska y Dakota del Sur, presentaron propuestas de votación sobre si invalidar las prohibiciones actuales del aborto o las políticas restrictivas de sus estados. Los mercados financieros se preparan para una fuerte subida tras la importante reelección de Trump. Los futuros del Dow Jones subieron 1.200 puntos, 2,9%. El Standard & Poor's 500, más amplio, subió 2,3% y el Nasdaq, con gran peso tecnológico, subió 1,8%. El dólar subió 1,7% frente al euro y la libra esterlina a su nivel más alto desde el mes de julio. El Bitcoin también se disparó a un nuevo máximo cercano a los $74,000 a primera hora de hoy. Una llamada ola roja podría marcar el comienzo de una era de desregulación y otras leyes y políticas proempresariales que los inversores creen que podrían beneficiar el mercado de valores. Sin embargo, Trump ha abogado por políticas, incluidas exenciones fiscales, y un mayor gasto público que podrían aumentar significativamente el déficit presupuestario de Estados Unidos. Los votantes de Florida aprobaron 2 cambios en la Constitución del Estado, pero no lograron aprobar algunos de los temas más destacados como la marihuana recreativa y la protección del aborto. En Florida, las enmiendas constitucionales necesitan al menos 60% del apoyo de los votantes para aprobarse, un listón más alto que en casi cualquier otro estado. El huracán Rafael se fortalecía rápidamente en el Caribe hoy por la mañana mientras pasaba por las Islas Caimán en su camino hacia Cuba. Se pronostica que se convertirá en una tormenta de categoría 2 antes de tocar tierra en el oeste de Cuba, a más tardar en el día de hoy, y azotar la región con fuertes lluvias y vientos poderosos durante los próximos días. Hoy temprano los meteorólogos advirtieron que se esperaba que Rafael causara inundaciones y deslizamientos de tierra al arrojar lluvia en partes de las Islas Caimán, Cuba y Jamaica. Se espera que la tormenta de categoría 1 continúe fortaleciéndose a medida que se acerca a Cuba, donde ya está vigente una advertencia de huracán. Los meteorólogos advirtieron sobre la posibilidad de ráfagas de viento y marejadas ciclónicas significativas que podrían elevar los niveles de agua entre 8 y 12 pies. Se esperan condiciones de tormenta tropical en los Cayos de Florida para el día de hoy. El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, escribió una felicitación a Donald Trump. Felicito al presidente electo de los Estados Unidos, Donald J. Trump, por su triunfo en esta jornada democrática. El pueblo estadounidense ha expresado su voluntad soberana, reafirmando el valor de las instituciones, el espíritu democrático y la fortaleza de la alternancia que refuerza la confianza en las instituciones electorales y políticas de las democracias representativas. Desde la misma responsabilidad como presidente electo, hago votos por el fortalecimiento de nuestras relaciones, siempre en beneficio de nuestros pueblos. Firma Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela. Y bien, a las 9:34 de la mañana vamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Vamos a la ciudad de Washington. Allí está Pablo Pardo, quien es el corresponsal del madrileño diario El Mundo en la capital norteamericana. Pablo, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Hola, Pablo. ¿Me oyes? Buenos días, César Miguel. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Estás en Washington en este momento o en...? Sí, yo te oigo. ¿Me oís vosotros? Sí, perfectamente, Pablo. Estoy en Washington, sí. Estuve anoche en la no fiesta de Kamala Harris. La no fiesta. ¿Cómo fue el ambiente? ¿Qué se comentaba?
Bueno, fue un ambiente bastante funerario. Empezó con mucho entusiasmo. Había muchos rumores de que Harris iba a hablar a las 11 de la noche, cosa que era muy extraña, y que yo creo que era un rumor que no tenía ninguna base porque a las 11 era muy improbable que supiera quién había sido el ganador. Y a las en torno a, pues digamos que ya pronto, como a las 10 de la noche, la gente empezó a ponerse seria, seria, seria. En torno a las 11 ya aquello parecía verdaderamente un funeral, y de hecho pasó una cosa significativa, que es que había pantallas en las cuales se podían ver las noticias, y dejaron de poner, dejaron de proyectar, digamos, CNN y otras cadenas de noticias. Creo que era solamente CNN la que tenía para poner música. Digamos que era una manera de no poner la derrota que estaba produciendo. Y a las 12 menos cuarto, ya cuando todo el mundo estaba serio, nadie tenía, digamos, ganas de ningún tipo de fiesta, Cedric Richmond, el copresidente de la campaña electoral de Harris, apareció muy serio y dijo exactamente lo mismo que dijo John Podesta en el año 2016, cuando Donald Trump derrotó a Hillary Clinton, prácticamente palabra por palabra. Lo único que él lo dijo muy serio, y Podesta trató de animar a la gente. Dijo lisa y llanamente que, bueno, que no iba a haber celebración, que quedaban muchos votos por contar, que iban a garantizar que todos los votos estuvieran contados. Tuvo casi un carácter funerario lo que dijo. Sí. Se dio la vuelta, se fue, y un minuto más tarde cesó la música, y aquello pues se convirtió, la gente se fue y ya no hubo nada más que celebrar. Y no hay más nada que celebrar. Pablo, estuviste cubriendo en Pensilvania, y allí hubo un gran esfuerzo por los demócratas, prácticamente tocando puertas. Sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué Pensilvania se inclinó hacia Donald Trump? Ella arrancó con mucha ventaja, pero ya antes de las 10 de la noche, Donald Trump empezó a descontar esa ventaja de manera dramática, de manera acelerada. Tú que estuviste allí, ¿qué pasó? Sí. ¿Aló? No lo sé. Te quiero decir, yo en Pensilvania, comparada esta campaña de 2024 con otras campañas, yo en los eventos de Donald Trump a los que asistí, vi en Pensilvania menos entusiasmo. Vi que Donald Trump no llenaba, cosa muy inusual en él, los polideportivos, las arenas donde hablaba. Normalmente con Donald Trump hay cientos, si no miles de personas fuera de los locales viéndole en pantallas de vídeo. Este año en Pensilvania, sobre todo en las últimas 2 semanas, no las había. Es decir, en términos, digamos, visibles, había menos entusiasmo por Donald Trump. Esto es un hecho. Estoy hablando de ciudades como Bethlehem, como Allentown. Es decir, no estoy hablando de Pittsburgh y de Filadelfia, que son dos ciudades demócratas. No sabría decir de dónde salió ese voto oculto para Donald Trump. ¿Qué puede ocurrir ahora en el Partido Demócrata? Ya te lo planteo como última pregunta, tú que estás allá en Washington, Pablo. Bueno, pues el Partido Demócrata tiene, yo creo que un doble problema republicano. Y cuando la economía va mal, la gente siempre vota demócrata. Normalmente con los demócratas se tienden a solucionar las crisis, y luego la gente vuelve a votar republicano. Si miramos cuándo han ganado los 3 últimos presidentes demócratas, Bill Clinton en 1992 ganó después de una recesión causada en la época de George Bush. Barack Obama 2008 gana cuando el sistema financiero de Estados Unidos está en quiebra. Y finalmente Joe Biden en 2020 gana en medio de la crisis del COVID.
con lo cual el Partido Demócrata tiene un problema para que la gente le vote cuando no hay crisis. Y luego yo creo que hay un problema igualmente grave, que es que, digamos, el Partido Demócrata se supone que era el partido del futuro, porque, entre otras cosas, abrazaba la diversidad. Estamos teniendo problemas con la comunicación con Pablo. Étnica de los Estados Unidos. Es un país en el que, como todos sabemos, y estas... ¿Perdón? Es que no te estamos Hola. escuchando corrido, Pablo. Algo está pasando en la comunicación. No lo sé. Esperad un segundo a ver que mire la conexión. Bien. Bueno, ya tendremos un buen rato para conversar sobre lo que debe hacer el Partido Demócrata. De acuerdo. Luego de esto, pero muy interesante. Los demócratas ganan cuando hay crisis y cuando no hay crisis, pues se vuelve a votar republicano. Pablo, muchas gracias por atendernos en esta mañana de Washington. 9:41 de la mañana, hacemos una pequeña pausa y ya regresamos. Hay mucho de qué hablar en la mañana de hoy. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Son las 9:45. Toma nota de este número, 305-468-0044. 305-468-0044. Ese es el teléfono de la doctora María Trina Burgos. María Trina Burgos es una abogada venezolana que tiene más de 25 años de experiencia trabajando temas migratorios en los Estados Unidos. Ella está licenciada para trabajar temas migratorios en los 50 estados de la Unión y también en Puerto Rico, de forma que se va a ocupar de tu caso donde quiera que estés. Y si estás en Venezuela, puedes llamar al 0212-771-3040. 0212-771-3040. Esa llamada, sin costo adicional, va a repicar en la oficina de la doctora Burgos aquí en Miami. En el Twitter, en la red X @abogada Burgos y en el Instagram María Trina Burgos. María Trina Burgos, tu abogada de inmigración venezolana. 305-468-0044. 305-468-0044. Ahora hacemos contacto con el profesor Eduardo Gamarra, profesor del Departamento de Política y Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de Florida. Eduardo, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Al contrario, César Miguel, gracias por la invitación. ¿Cuál es la primera lectura que haces de la victoria de Donald Trump anoche? Bueno, en primer lugar, creo que es muy importante decir lo siguiente. El sistema funcionó tal como ha sido diseñado. Ganó Donald Trump por vía del voto electoral y será el presidente con un mandato, ¿no?, importante. Aún no sabemos el resultado de la Cámara Baja, pero probablemente tendrá el control de ambas cámaras y de la Corte Suprema. Pero creo que es importante decir desde el principio que la democracia ha prevalecido, ¿no? Independientemente de las posiciones y las posturas de ambos candidatos. No se cancelará la Constitución, no habrá una dictadura, no habrá nada de lo que creo que se discutió mucho, pero creo que la institucionalidad va a prevalecer, ¿no? Y digo eso porque creo que en 2 años tendremos una nueva ronda de elecciones y en 4 volveremos definiremos pues nuevamente en otra ronda electoral. O sea que en ese sentido creo que uno debe de manera racional evaluar lo que sucedió y ver que la democracia pues hizo lo que tenía que hacer, el sistema funcionó exactamente como está diseñado. Hasta el momento, en la
Cámara de Representantes hay una ventaja notoria para los republicanos, 198 a 180 sobre los demócratas. Y en el Senado la ventaja es 52 a 42. Y tiene la Corte Suprema. Prácticamente lo tiene todo el señor Trump. Cuando se dice que institucionalmente las instituciones lo van a frenar, ¿qué institución lo va a frenar en qué? Sí, no es que lo va a frenar, sino que a lo que voy es lo siguiente. El sistema como fue diseñado funcionó, ¿no? Tenemos un sistema diseñado, ¿no?, a finales del siglo XVIII, que básicamente diseñó un esquema de elecciones que le da a un individuo, ¿no?, un mandato, digamos, y eso es lo que tiene Donald Trump. Tenemos un sistema donde funciona mejor cuando un partido no controla todos los poderes, eso es cierto. Pero también tenemos unos candados institucionales importantes. Por ejemplo, no es simplemente un acto legislativo cambiar la Constitución. Cambiar la Constitución en Estados Unidos es la cosa más difícil que existe y no van a poder hacer un cambio constitucional, de manera que no hay esas alertas, ¿no?, de que Donald Trump iba a cancelar la Constitución, de que esta es la última elección que iba a haber. Nada de eso va a suceder. Pero sí vamos a tener un presidente con un mandato para cambiar política pública y para tomar decisiones administrativas, ¿no?, a nivel del Poder Ejecutivo, que van a tener consecuencias muy serias, particularmente en torno a decisiones económicas por una parte, por ejemplo, todo el tema de tarifas y cuestiones a China y a otros. A los aranceles, sí. Exacto. Y el tema, por supuesto, de migratorio, que es quizás el que más le atañe a esta comunidad. Evidentemente, su discurso sobre el problema migratorio fue uno de sus baluartes en la campaña, y una de sus banderas era la deportación masiva. Él ha de cumplir con esa deportación masiva. ¿Lo logrará hacer? ¿Cuáles son los inconvenientes o los riesgos, los problemas que supone llevar adelante esa deportación masiva? Bueno, mira, César Miguel, yo creo que acá tenemos algo muy interesante que lo reflejó una encuesta nuestra reciente, ¿no? Que entre la comunidad hispana en Estados Unidos, aquellos que son votantes, hay un gran apoyo para la política migratoria que propone el presidente Trump, ¿no? Podemos tratar de explicar eso, pero básicamente la población de latinos norteamericanos está votando cada vez más como el electorado en general. Entonces ha sido una población muy susceptible a eso, inclusive acá en nuestra misma comunidad. Ahora, llevar adelante la promesa, ¿no? Él inclusive dijo, el primer día, ¿no?, haré esto, y le será muy difícil porque primero no es solo instrumentar eso, o sea, cómo hace uno redadas masivas, cómo determina quiénes son, ¿no? Es arrestar de manera inconstitucional a gente en la calle, eso va a ser muy complejo. Segundo, una vez que se hagan estas redadas, independientemente, por ejemplo, yo supongo que los que están presos hoy se podrán deportar, ¿no? Pero como bien sabes, César Miguel, gente que está en proceso de deportación ahora tiene una cantidad de apelaciones que le garantiza nuestra Constitución. Entonces, deportar a una persona no es tan fácil si es que seguimos lo que dice la ley hoy en día. Tendrá que modificar la ley y para eso se necesita un acto del Congreso. Quizás el acto del Congreso sea lo más importante que va a poder lograr. Y supongamos entonces que puede deportar a la gente. ¿Qué es lo que sucede en el caso de una deportación masiva? Tiene que haber países que los acepten. Nicolás Maduro no va a aceptar una deportación masiva de venezolanos
Cuba acepta deportaciones, pero no las va a aceptar masivamente. Y por supuesto lo que ya anunció el presidente electo respecto a México es que si no hace algo respecto a la frontera y si no acepta las deportaciones, pues le impondrá aranceles entre el 25 y el 100%. Yo creo que es mucho más difícil de lo que él dijo en la campaña. Este es un proceso largo y no va a ser fácil deportar, ¿no?, entre lo que él dijo de entre 2 y 25 millones de personas. Sí, ya lo veo. Eduardo, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Claro que sí, un placer siempre, César Miguel. El profesor Eduardo Gamarra, de la Facultad de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de Florida, aquí en Miami. Bien, el mundo, ¿cómo va a reaccionar? ¿Qué le espera al mundo más allá de las fronteras de Estados Unidos? Recordemos que se ha elegido un presidente cuya gran eslogan es Make America Great Again, mirando siempre hacia Estados Unidos, hacia adentro. ¿Qué pasa con el mundo que queda afuera? Vamos a tocar esto con la destacada internacionalista mexicana Brenda Estefan. Brenda, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Muy buenos días, César Miguel. Un gusto estar en tu programa. Brenda, el presidente reelecto Donald Trump dijo que él acababa con la guerra en un día. Esa fue una de sus promesas. Cuando vino el presidente Zelensky a Estados Unidos y se reunieron, Trump le dijo: yo soy amigo de Vladimir Putin. Y ha hecho frases, ya sabemos la experiencia con la Unión Europea y con la OTAN en su primer mandato. ¿Qué le espera al mundo con Trump de regreso en la Casa Blanca, Brenda? Pues mira, no hay muchas cosas que sean ocultas, es decir, para ver qué es lo que viene para el mundo hay que pensar quiénes son los interlocutores favoritos de Donald Trump en la escena global. Desde luego, el primer ministro Víctor Orbán, un euroescéptico, el líder de los euroescépticos entre los países europeos, que además es el principal aliado de Vladimir Putin en el seno del bloque de los 27. Y por otro lado, pues en la comunicación continua que ha tenido con Vladimir Putin, incluso cuando dejó de ser presidente, se supo que a lo largo de estos últimos 4 años se había comunicado 7 veces con el presidente ruso. Entonces, podríamos esperar que en efecto busque presionar al gobierno ucraniano para que pues llegue a un acuerdo con Rusia, generando pues concesiones de parte de Kiev hacia Moscú, a través de presionarlo con cerrar la llave al apoyo militar y financiero que recibe Ucrania de parte del gobierno estadounidense. Una victoria de Trump es de alguna forma una victoria de los autócratas en el mundo. Seguramente hoy estarán de plácemes muchos de ellos y lo que veremos, por ejemplo, en la relación con Medio Oriente será un gobierno de Donald Trump que le dé carta abierta a Benjamín Netanyahu para que continúe con la guerra en Gaza, la guerra en el Líbano y el tema, desde luego, de Irán. Quizás en donde haya menos variaciones sería con China, uno de los pocos temas que generan acuerdo en Washington entre republicanos y demócratas. La rivalidad con China seguirá presente y será un tema central del futuro de las relaciones internacionales. En el caso de América Latina, un Donald Trump que actuará pues con el chantaje y con la amenaza como forma de interlocución con los países latinoamericanos, particularmente con México. El día antes de la elección, en un último mitin de campaña, Donald Trump volvía a amenazar a México con aranceles de hasta 25% si México no frenaba el tráfico de fentanilo y el cruce de lo que él considera son criminales. Todo esto pues nos pone en un escenario complejo, habida cuenta de que Trump llega al poder en un mundo muy distinto del que llegó cuando fue presidente la primera vez en 2016. En esta ocasión hay un mundo más fracturado, más peligroso, un mundo en el que hay guerras abiertas en Ucrania, en Gaza, en Sudán, y un mundo en general mucho más volátil. Zelensky ha respondido de una manera muy cautelosa,
digamos, casi protocolar a esta victoria, dando esperanzas de que llegue la paz, pero no pareciera que ha llegado el candidato que le podría garantizar a él el esfuerzo bélico contra Moscú. Puntualmente en el caso de la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿qué puede ocurrir, Brenda? Pues yo creo que en ese caso en particular lo que va a haber va a ser una disminución, si no es que un alto por completo del apoyo estadounidense al ejército ucraniano. Como bien sabemos, el ejército ucraniano sin el apoyo estadounidense no puede hacer frente a Moscú, lo que habría de forzar a Kiev a una negociación con Rusia. Las negociaciones suelen ser un reflejo de la relación de fuerzas militares en el terreno, por lo que en las condiciones actuales sería una negociación pues en detrimento de los intereses de Ucrania. Y un mensaje muy claro para la Unión Europea. Hace 4 días el primer ministro polaco tuiteaba que ganara quien ganara la elección estadounidense, la época del padrinazgo de seguridad de parte de Washington en Europa había terminado. Creo que ahí Polonia tiene muy claro el tema y por eso ha aumentado a 4% de su PIB el gasto militar. Sin embargo, Alemania y Francia están tan ocupados en sus propios problemas internos y en hacer que funcione esta dupla franco-alemana que pareciera no estar tan alertas de este cambio mayúsculo que vivirá Europa. Desde luego tendrá Bruselas que tener su propia estrategia pues para ver por su seguridad, porque este modelo de un gendarme estadounidense, por así ponerlo, para bien o para mal, con todas las críticas que se le puede hacer, pero que fue la norma durante muchos años en las relaciones internacionales, prácticamente se esfuma por completo con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Este modelo también del multilateralismo y de los organismos supranacionales es algo que empieza a cuestionarse abiertamente. De ahí pues las alianzas de Donald Trump, las críticas a estos modelos de apertura, de fronteras abiertas, pues son evidentes, y yo creo que nos habla de no solamente de pues de retos o una crisis de la democracia, sino incluso del modelo internacional de gobernanza que se construyó después de la Segunda Guerra. Bien, vamos un segundo a América Latina. Citaste el caso de México. La señora Sheinbaum ha arrancado su breve gobierno de una manera muy radical, con algunas medidas pues que la ponen incluso a la izquierda del señor López Obrador. ¿Qué puede ocurrir con México, la señora Sheinbaum y Trump? Bueno, Claudia Sheinbaum esta mañana no felicitó a Donald Trump, un poco en línea con lo que hizo López Obrador hace 4 años, que no felicitó de manera inmediata a Biden cuando ya se sabía que tenía la mayoría de los votos en el colegio electoral. Sin embargo, el mensaje que mandó Sheinbaum es que había que tener tranquilidad, que no habría de qué preocuparse, que la relación bilateral iba a estar en un buen cauce. Yo creo que ese es el mensaje que tenía que mandar, un mensaje de tranquilidad a los mexicanos que viven en este lado de la frontera y un mensaje de tranquilidad pues también para los mercados. Sin embargo, hay que reconocer que Trump hizo del tema de México una parte central de su discurso electoral, las amenazas comerciales, las amenazas de deportaciones masivas con enorme número de mexicanos, el estigmatizar al migrante, el tema de la seguridad en México y los cárteles de la droga, donde él y su compañero de fórmula han insistido en catalogarlos como organizaciones terroristas, lo que permitiría utilizar el poder militar estadounidense para combatirlos. En fin, todo esto estuvo en el discurso electoral de Donald Trump y habrá que ver qué tanto de ello se cristaliza. Por lo pronto, en la unidad de riesgos de la revista The Economist ponía a México como el país con el mayor riesgo de un eventual segundo mandato de Donald Trump. Y para cerrar, quiero que toquemos puntualmente el caso venezolano. Algunos confían en que se den más sanciones contra Venezuela o que se vuelva a las sanciones anteriores o que haya mano dura en contra de Nicolás Maduro. ¿Qué puede ocurrir con Trump de regreso en la Casa Blanca y el caso venezolano? Algunos confían también, César Miguel, en que Estados Unidos deje de tratar con PDVSA, deje de tener acuerdos en materia petrolera
En realidad creo que eso obedece a la realidad geopolítica global y que Estados Unidos no va a dejar de comprar petróleo venezolano. En cuanto a las sanciones a personas en específicas, esas sí podrían regresar, no necesariamente generarán un cambio como no lo han hecho las sanciones en otros países del mundo, pero esta es, digamos, una esperanza, sobre todo de la comunidad venezolana en Estados Unidos, pues que haya un impacto de estas sanciones que se han vuelto el arma de preferencia en Washington después de que los estadounidenses no quieren lo que llaman boots on the ground, ¿no? Efectivos militares, pues las sanciones es a lo que recurre normalmente Washington. Habrá que ver, no creo que esté dentro de las prioridades de Donald Trump este tema. Es un hombre profundamente transaccional y pragmático y lo que interesa a él son pues los intereses netamente económicos de su país. Brenda, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César Miguel, por la entrevista. Que tengan un buen día. Gracias. Brenda Estefan, internacionalista mexicana. Son las 10:05 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos, continuando con este análisis postelectoral en conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Llega la declaración del secretario general de Naciones Unidas. Felicito al pueblo de los Estados Unidos de América por su activa participación en el proceso democrático. Felicito al presidente electo Donald J. Trump y reafirmo mi convencimiento de que tendremos cooperación entre Estados Unidos y la Organización de Naciones Unidas en pilar esencial en las relaciones internacionales. Naciones Unidas está lista para trabajar de manera constructiva con la administración entrante para asumir los dramáticos cambios que el mundo de hoy está enfrentando. Antonio Guterres, secretario general. Vamos ahora a continuar con este análisis postelectoral con el economista y analista político José González. José, muy buenos días. Gracias por atendernos en el programa de hoy. Buen día, César Miguel. Es un placer nuevamente estar con usted. José, lo último que hablamos, esta elección iba a ser una elección de género, ¿verdad? Hombres contra mujeres. Y ganaron los hombres y perdieron las mujeres según esa primera interpretación. Según el análisis de los exit polls, donde evidentemente la votación es anónima y no se puede determinar los demográficos, pero Ian Bremmer publica, el presidente de Eurasia, que hace análisis geopolítico, publica los resultados. Y aparentemente sí, pero en un demográfico que no esperábamos o que no esperaban las campañas. Los hombres blancos votaron 59% por Trump contra 39% por Harris. Las mujeres blancas 52 contra 47, es decir, esos 5 puntos son claves. En el demográfico etario hombres blancos hay mujeres que se suman a ese etario por distintas razones. Los hombres negros 78 contra 20 a favor de Harris, es decir, no sé si ya habían predeterminado su voto, pero Obama, que se centró en ese demográfico, gran éxito. Mujeres negras 92% a favor de Harris. Hombres hispanos, 54 por Trump, 44 por Harris. Esa diferencia, esos 10 puntos de hombres hispanos, ¿acaso podrían haber hecho la diferencia y explicarían por qué? De los 7 estados en disputa, los claves, Trump formalmente, oficialmente gana 4 y parece que se lleva a los otros 3. Es decir, barrió en los estados que se esperaba y además gana, a diferencia de las 2 elecciones anteriores, incluso la que ganó el voto ciudadano popular por 4%. Es decir, las encuestas no se equivocaron. Si recuerdas, hablábamos de cómo iba a funcionar el margen de error, y en este caso terminó favoreciendo a Trump. Ese 3,5% explica el voto general. A ver, ¿qué pasó con el hombre hispano, el hombre latino? Se pensó que luego de aquella butad del humorista en Madison Square Garden, pues vendría el voto latino a favor de la señora Harris y en contra de Donald Trump. No ocurrió así. ¿Por qué? Los latinos no somos monolíticos, como no son las mujeres. Hay que pensar siempre en el voto en donde se cruzan las agendas, los demográficos,
que son etnia, género, y los etarios, que son las edades, ¿sí? El voto es complejo. Y los latinos somos complejos. Cuando uno va a Texas, hay un etario importantísimo, que son los chicanos. Hay tejanos que tienen apellido latino y tienen etnia latina, pero no hablan español, porque están aquí incluso por generaciones, vinieron con los conquistadores españoles y son más americanos que los americanos. Y la clave del tema frontera, recordemos, había dos temas emocionales, no porque no sean reales, sino que generaban un sentimiento en la población, que era aborto, inmigración, y un tema real que es inflación. Y la clave en el demográfico latino es que el hombre latino, la comunidad latina en general, es muy conservadora e influenciada por el catolicismo y el evangelismo, y ambos son muy conservadores, y el tema del aborto en la Iglesia Católica ha sido muy fuerte, y una división entre la Iglesia Católica si apoyar a Trump o a Harris por el tema del aborto. Eso puede haber tenido influencia, y aparentemente el demográfico latino ha votado por Trump en las zonas de la frontera. Es decir, el tema migratorio, el tema de aborto, que tiene que ver con género, con la independencia de la mujer y la consolidación del feminismo, al que apelaba la candidatura de Harris, tenía una contraparte en la migración. Este demográfico etario de hombres blancos que se perfila en esta elección, hombres blancos entre 19 y 27 años, se expande el etario de 17 a 24, ha sido masivo por Trump, que sienten que la migración los amenaza en un momento dado en que las dinámicas sociales cuestionan su rol en la sociedad, ¿sí? Y por eso, más que un tema de hombres contra mujeres, es un tema de la funcionalidad de los distintos demográficos en el futuro que viene. Sí, hemos decidido por el pasado y no por el futuro. Hemos postergado ese futuro y veremos cómo administra Trump el Estado y la nación norteamericana en estos 4 años, tomando en cuenta la narrativa y la propuesta de su campaña. Y un tema fundamental que sí cruza demográficos y etarios es la inflación. La inflación está controlada, pero los precios no han bajado. Y eso afecta mucho la calidad de vida y las expectativas de vida de la gente. Es decir, hoy día, creo que lo hemos conversado en el pasado, gastamos mucho más que en generaciones anteriores, y los costos inflacionarios y de las tasas de interés le pegan mucho a la gente, ¿sí? Y sin embargo, la bolsa de valores, el índice del Dow Jones está arriba de 1.200 puntos esta mañana. El mercado bursátil está extásico con el triunfo de Trump, independientemente de las nubes grises que se acercan para la economía si cumple con sus promesas de incrementar las tarifas del 5 al 20%, de incrementar la producción del petróleo en los Estados Unidos. ¿Qué va a suceder en el tema internacional? César Miguel, es una gran pregunta. Recordemos que Trump nos retiró de la COP y Biden nos retornó a la COP. Se piensa eliminar, cancelar, contrapesar las leyes de Biden que impulsan la transición energética, ¿sí? ¿Qué va a suceder en los frentes de Israel y Ucrania? ¿Qué va a suceder con la economía? Y tienen la mayoría, los republicanos ganan la mayoría en el Senado, 52 contra 42, el mismo escenario que teníamos anteriormente, ¿sí? Tienen la mayoría por 2 votos, están terminando de definir. Y en la Casa de Representantes estamos 182 contra 204, es decir, pero no se ha consolidado todavía, se necesitan 218 votos. Podría ser un gobierno de Trump que tenga mucha más libertad para aplicar las políticas prometidas en la campaña que la anterior. Volviendo a estos números, ¿qué nos dicen? El país, Estados Unidos, se ha hecho cada vez más conservador. El voto rural es cada vez más rojo, más conservador republicano. Y el hombre latino y el hombre negro, por lo visto, es absolutamente conservador. No va a aceptar el gobierno de una mujer. Queda postergada la posibilidad de que este país lo gobierne una mujer. ¿Qué nos dice eso? Ese inclinarse hacia el conservadurismo o a lo que se llama la derecha. ¿Qué nos dice? Estados Unidos siempre ha sido un país muy conservador en su esencia, muy patriarcal. El término patriarcal puede ser muy ideológico, por entendiendo como el gobierno, el dominio de los hombres en las estructuras sociales, que es distinto al machismo, va mucho más allá que el machismo per se. El patriarcado se instituye en Roma y se expresa que quien domina la república son los patriarcas, los pater familias romanos, que no son los padres de familia, sino los propietarios.
Y este es un país que fundan los cuáqueros huyendo de Inglaterra por un tema de independencia religiosa y un conservadurismo vinculado al calvinismo, al luteranismo y al anglicanismo, en donde, a diferencia del catolicismo, donde las bienaventuranzas resaltan el rol de la humildad y la pobreza, en el protestantismo la riqueza es un signo de bendición. Y ese cuaquerismo que domina la cultura norteamericana se resiste a desaparecer, se resiste a evolucionar. Recordad que el 30% de la población son hombres blancos, sin embargo, dominan en gran mayoría los puestos políticos y corporativos en el país. Y a eso se suman quienes, habiendo emigrado al país, entre los cuales estamos nosotros, asumimos los beneficios del sistema, la libertad, la independencia, la capacidad de realizar nuestros sueños a través del beneficio material. Y eso es a lo que se ha resistido el país a cambiar. ¿Acaso en una chat conversábamos esta mañana cuando Biden decía que era el único que podía vencer a Trump? Lo hacía porque es un hombre blanco irlandés del noreste, de esa zona que debiendo haber votado por Harris, políticamente vota por Trump, por los temas que estamos hablando. Se resiste al cambio, a diferencia de los países europeos que lo han asumido, con ciertas excepciones, desde hace mucho tiempo, o incluso latinoamericanos. De hecho, Y de hecho, José, la señora Harris hizo un papel muy por debajo del que hizo Biden en su momento. Correcto, porque además era claro, y hoy día se preguntan los analistas si debe haber elegido el gobernador de Pensilvania en lugar del de Minnesota, pero señala The Economist esta mañana en una pieza que publica al respecto, o es el New Yorker, que el voto por Trump ha sido tan generalizado que acaso elegir al gobernador de Pensilvania no hubiera hecho una gran diferencia. En una conversación que teníamos al respecto, y alguien me preguntaba por qué los americanos no votarían por Harris, porque es mujer, porque es de piel oscura y porque es hija de migrantes. Es decir, vencer eso, cuando uno me hacían esa misma pregunta hace años cuando era profesora en el Perú, en la Universidad de Lima y en la candidatura de Vargas Llosa contra Fujimori, ¿por qué no votarían por Vargas Llosa? Porque es clase media, es limeño y es blanco. Es decir, sí, claro, en un país que buscaba otras alternativas, nos ha sucedido lo mismo. Ahora, la pregunta que se hacen los analistas es, con este mandato que tiene Trump y habiendo aprendido de su administración anterior, con una campaña que fue tan tóxica al final, y de nuevo, si a usted le gusta Trump y quiere votar por Trump, no hay ningún problema. ¿Qué tipo de gobierno vamos a tener y qué va a suceder en el Partido Demócrata? La expectativa era, si perdía Trump, el Partido Demócrata implosionaba. ¿Qué pasa en el Partido Demócrata y cómo se organiza? Porque ahora de lo que se trata es de oponerse, de tratar de contener políticas de la administración Trump que no sean ideales, pero esta transición energética en la que habíamos puesto tantas expectativas podría verse postergada, y la relación con América Latina entrar en una etapa compleja y difícil, particularmente en lo que es la cuestión venezolana. En México ha habido cambio de administración en México, ha sostenido la presidenta Sheinbaum que se va a llevar bien con Trump sí o sí, la relación es simbiótica, la relación con China va a ser clave, el acercamiento a Moscú, que ha sido un ruido, que fue un ruido en la campaña, tanto por las llamadas privadas que tuvo Trump ya no siendo presidente y Elon Musk con el presidente de Rusia. Hay una cantidad de preguntas con las que vamos a seguir, que seguiremos en expectativa para ver cómo empieza a gobernar el presidente Trump ya reconocido a partir del 20 de enero. La última pregunta, ¿el pueblo americano votó por qué país quiere, en definitiva? Que esa reelección de Donald Trump dice que no queremos la agenda progre, pero dice que queremos la agenda 2025. ¿Eso es lo que quiere decir? Lo que le está diciendo la gente al Partido Demócrata es que esta agenda progresista, intelectual, académica, no es necesariamente la que le afecta día a día. La gente, de nuevo, la gente quiere inclusión, no quiere revolución, la gente quiere reconocimiento, no respeto. Y el Partido Demócrata se ha alejado de esas bases sociales, ahora por un margen muy estrecho. Recordemos, estamos hablando de 4%. El país para cualquier efecto práctico está 50-50. Y Trump ha apelado a los grandes temores de la sociedad norteamericana, a su mayoría relativa, ¿sí?
La democracia funciona así, y particularmente en los Estados Unidos. Creo que hay una demanda por conciliar intereses, por conciliar expectativas, por diluir temores, ¿sí? Y creo que de aquí en adelante deberíamos bajar el tono, volver a una racionalidad política en que en política no hay enemigos, hay adversarios. Y que debemos, como le proponía Biden allí, competir sin conflicto y tratar de buscar una salida y que estos 4 años que vienen sean lo más constructivo posible. El país no se va a acabar, no se va a hundir en el océano. Gobernar los Estados Unidos es muy difícil porque es un país muy fragmentado y muy activo. Eso va a impedir que Trump se convierta en un absoluto dictador, sin excluir que pueda causar tremendos ruidos en las dinámicas domésticas e internacionales. José, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Encantado, siempre un placer. José González es economista y analista político, sobre todo analista de tendencias políticas. 10:23 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con este programa postelectoral en Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Vamos a salir por un momento de Estados Unidos y de este análisis postelectoral para ocuparnos de algo de gravedad que ha ocurrido en el Medio Oriente. El señor Netanyahu ha cesado nada menos que al ministro de Defensa Yoav Galán, dizque por discrepancias en el manejo de la guerra. Ha despedido a un hombre fundamental con 2 frentes de guerra abiertos a la vez. Y las críticas en Israel no han tardado en surgir. ¿Qué deberían pensar hoy nuestros combatientes en el Líbano cuando vean que el ministro de Defensa es despedido tras emitir órdenes de reclutamiento? Es una de las voces que se titulan, es uno de los reclamos que se ven hoy en los titulares de la prensa israelí. Abordemos este tema. Vamos a Madrid, donde está Alberto Priego, quien es profesor del Departamento de Relaciones Internacionales en la Universidad de Comillas. Alberto, muy buenos días, muy buenas tardes allá al otro lado del océano. Gracias por atendernos. Buenos días, ¿qué tal? ¿Por qué Netanyahu ha salido de Yoav Gallant? Bueno, esto es una vieja intención que tenía Netanyahu. No es la primera vez que le intenta cesar, ni siquiera es la primera vez que anuncia su cese. Lo que ocurre es que en las otras ocasiones, pues por distintas circunstancias, por presión de la opinión pública, o porque no era el momento, o también porque Estados Unidos hizo que recapacitara Netanyahu, pues se mantuvo en el puesto, ¿no? Las discrepancias entre ambos han sido grandes, ¿no? Por citar alguna de ellas, pues en septiembre, cuando se estaba negociando un acuerdo para la devolución de los rehenes, Gallant dijo que la toma del corredor de Filadelfia no era algo fundamental, ¿no? Contradiciendo a Netanyahu, que decía que hasta que ese corredor no se estuviera bajo el control israelí, pues no habría posibilidad de acuerdo. Entonces, por un lado, Netanyahu lo que está haciendo es quitarse un rival político porque estaba tomando mucha fuerza su figura, y por otro lado premia a Terence Kantz, que es el ministro de Asuntos Exteriores y que ahora va a ser ministro de Defensa. Ahora, en el plano bélico propiamente, habida cuenta que hay 2 frentes abiertos, ¿de qué manera afecta esta salida? Bueno, no hay 2, hay 4, pero 2 bueno, que son sí. más visibles. Ahí está el frente del norte con Líbano, el del este con Irán, el del suroeste, podemos decirle, o sureste, el de los hutíes, y luego está el de Gaza, ¿no? Probablemente es un error, ¿no? Primero porque es un momento de incertidumbre y de cierta debilidad. Pero ya estamos acostumbrados a que Netanyahu lleve a cabo acciones un tanto controvertidas, que muchas veces pues parece que no van o que son difícilmente explicables, ¿no? Es complicado plantear cómo puedes cambiar a un ministro de defensa cuando tienes una situación bélica tan complicada y
y tan demandante. Entonces, bueno, pues estamos acostumbrados a este tipo de cosas. Internamente la popularidad de Netanyahu está bastante baja y una movida como esta, por lo que hemos podido asomarnos a los medios israelíes, pues se la ha puesto más baja todavía. Políticamente hablando, ya en el terreno doméstico, ¿qué puede ocurrir? Pues la popularidad de Netanyahu es algo que sube y baja, ¿no? Porque cuando hubo los ataques con los walkies y con los buscas en Líbano, subió bastante y luego ha vuelto a bajar en la medida en que la guerra o el frente de Líbano se ha ido alargando. Políticamente es muy difícil saber lo que va a pasar, es decir, cada vez los apoyos son menores, pero tampoco tiene ningún incentivo para, en el momento que acabe la guerra, para convocar elecciones. Otra cosa es que el gobierno se convierta en insostenible. Pero esta situación de inestabilidad y la necesidad que va a haber de rendir cuentas una vez que acabe el conflicto, lo único que nos lleva a pensar es que Netanyahu va a intentar alargar lo más posible la guerra, claro, para evitar tener que rendir cuentas, ¿no? Y lo que está buscando es un gabinete mucho más cohesionado y con menos sombras. Lo que busca son fidelidades frente a eficacia o frente a buen hacer. Y esto, pues, así explicamos el movimiento. Quizá lo que llama un poco la atención es la entrada de Gideon Sa'ar, que es el actual ministro de Exteriores, y que se presentó a las primarias en el 2020 frente a Netanyahu, ¿no? Es un antiguo miembro del Likud que luego formó su partido Tikva, y resulta un poco complicado saber por qué ha hecho ese movimiento de incluirle en el gobierno. Mi última pregunta ya. Por supuesto, Netanyahu le conviene que esta guerra no termine, pero la guerra no la puede prolongar indefinidamente, por muchas razones. ¿Hasta dónde pueden llegar esta situación de 4 frentes abiertos, como bien aclaraste, Alberto? Pues es un desgaste tremendo para Israel. Yo hablando con algunos amigos hace ya algunos meses, me comentaban que tenían problemas de fuerza laboral, ¿no? Que tenían dificultades para cubrir todos los puestos de trabajo, sobre todo los menos cualificados, y que eso la economía israelí pues lo está notando. También es verdad que la industria de alta tecnología, las universidades, el turismo, que eran nuevas fuentes de ingreso de Israel, pues también se están viendo afectadas. Lo que ocurre es, vuelvo a repetir, Netanyahu puede llevar incluso el país a la ruina para evitar tener que enfrentarse a los problemas judiciales y a los problemas parlamentarios que tarde o temprano tendrá que asumir. Hay quien habla incluso de un escenario de 3 años, ya llevamos 1. A mí me parece un poco excesivo 3 años, pero es verdad que él va a intentarlo alargar lo máximo posible. Alberto, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Gracias a vosotros. Alberto Priego es profesor en el Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas, allá en Madrid. El reloj indica 10:34 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. La reina emérita Sofía, reina de España, que como cada año se desplaza de Madrid a Nueva York para la gala del Queen Sofia Institute, este año 2024 cumple su 70 aniversario. En esta gala le entregó el premio anual por la excelencia del instituto a Gustavo Dudamel, director de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, y quien en el año 2026 va a asumir la dirección de la Filarmónica de Nueva York. Dudamel, al recibir el premio, se lo dedicó al pueblo de España por su fortaleza y recordó que la cultura española es una inspiración durante toda su vida que le ha permitido crecer como artista y como persona. Dice, España posee un sentido de sabiduría, empatía y creatividad que le permite encontrar la fuerza frente a las dificultades. Cita textual. ¿Qué ocurrió con el voto joven? ¿Qué ocurrió con el voto joven latino en estas elecciones? Vamos a conversar ahora
con el analista político Luis Montes. Vamos hasta la ciudad de Nueva York. Luis, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Luis, no me está escuchando Luis. Luis, ¿me escuchas? Hoy sí le escucho. Perfectamente. Muchísimas gracias por atendernos, Luis. A ver, ¿qué ocurrió con el voto joven en la jornada del día de ayer? Yo creo que son puntos importantes todavía que están por definirse. Lo que es cierto es la data que ha arrojado, ¿verdad? Yo creo que hay 3 puntos importantes, Miguel, en el sentido ¿verdad? El voto joven quedó básicamente 49-49 según las encuestas, ¿verdad? A boca de urna. Creo que eso es importante. Ahora habrá que ver por qué el votante joven, el votante de 19 a 35 años, ¿verdad? Que tradicionalmente era un voto demócrata, ahora está haciendo, ¿verdad? Está básicamente perdiéndose esa ventaja que se tenía. Hay elementos importantes, elementos como ¿verdad? Las redes sociales, que básicamente esta nueva generación no escucha, por ejemplo, la prensa tradicional, ¿verdad? El media tradicional. Creo que eso va a ser importante, tratar de identificar el voto de la mujer, ¿verdad? Específicamente, que fue bastante, se fue bastante al lado de los demócratas. No obstante, en Florida, por ejemplo, hemos encontrado esta propuesta para la propuesta del aborto, ¿verdad? En Florida, que si bien es cierto quedó a 3 puntos de ser aprobada, ¿verdad? Las mismas mujeres que votaron por esta propuesta votaron por el expresidente Trump. Entonces, en ese sentido, creo que va a ser importante analizarla. Y el voto hispano, ¿verdad? Que es también elemento importante de analizar lo que ha pasado en Osceola County, por ejemplo, y en Florida. Es una comunidad puertorriqueña que en el pasado, en los 2 últimos ciclos, votó por el tiquete demócrata, y ahora ha votado por el tiquete republicano. Con todo y la campaña que se montó después del incidente en el Madison Square Garden. ¿Cómo se explica eso, Luis? Eso es lo interesante. Yo creo que, ¿verdad? Si bien es cierto, ahorita la data la estamos viendo, habría que ver, ¿verdad? Las razones. ¿Qué es lo que, ¿verdad? Definitivamente yo creo que en el asunto de los asuntos, los temas concretos como la economía, la migración, pareciera que tienen mucho más valor dentro de ciertos grupos que, por ejemplo, el tema de la democracia, que fue lo que tanto ¿verdad? Se habló en la campaña. Entonces, en ese sentido, creo que, ¿verdad? Obviamente, como decía James Carville, es la economía, estúpido, ¿verdad? En ese sentido, creo que eso fue algo a tomar en cuenta, pero también quizás en ciertas, teniendo en cuenta la diversidad del voto hispano, ver, por ejemplo, en el sur de la Florida, cómo esta figura caudillista de Trump, ¿verdad? Tiene bastante, llega mucho, apela mucho al votante hispano en esa zona del estado. No creo que sean las mismas razones, por ejemplo, por las que el sur de Texas, donde ha hecho también bastante avances significativos el Partido Republicano, ha logrado. Entonces, encontrar las razones de ese voto creo que va a ser importante, o por qué ese voto, ¿verdad? Se fue del Partido Demócrata en estas elecciones, no volvió. Esta situación la vimos en el 2002 en el Partido Republicano. Hay que recordar, ¿verdad? Cuando Mitt Romney perdió contra Barack Obama, todo lo que se vivió. Creo que ahora es el proceso que le toca al Partido Demócrata, y tratar de entender estas razones para poder, ¿verdad? Corregir el error. A ver, el Partido Republicano pasa a ser ya de manera definitiva el partido de Donald Trump. Lo tiene en su puño, lo puede diseñar, manejar a su imagen y semejanza. Es un partido que va a obedecer a todos sus dictámenes, de manera tal de que hay que ver a Donald Trump, y ya sabemos que es el Partido Republicano hoy por hoy. Mas, ¿qué pasa ahora con el Partido Demócrata? ¿Cómo se puede definir el Partido Demócrata? En un momento en que Estados Unidos ha votado hacia la derecha, que podría leerse como un voto contra el progresismo, como le llaman aquí, pues, ¿qué va a hacer el Partido Demócrata? ¿Cómo se redefine? ¿Qué liderazgos
pueden surgir realmente en el Partido Demócrata, que está en este momento en su hora menguada, está de capa caída, ¿no? Yo creo que es importante, va a ser importante el análisis, Daniel. Yo creo que definitivamente de acuerdo que el progresismo y el extremo del progresismo le ha pasado factura al Partido Demócrata. Yo creo que figuras, verdad, que juegan en el fringe de la verdad del partido, creo que sí, verdad. A diferencia, yo creo que es el momento histórico también, porque si la gente percibe que los temas económicos son de mayor importancia, es imposible estar hablando de una agenda social cuando en realidad lo importante es el tema económico y la percepción en sí. Pero entonces creo que en ese sentido va a haber que ser más realista al momento de hacer el mensaje. Creo que va a necesitar eso y sí, verdad, vamos a tener que tener mucho cuidado porque si bien progresismo, y yo lo he dicho, verdad, anteriormente, gente como, verdad, Bernie Sanders, gente como AOC, verdad, gente que verdaderamente personifica esta ala del Partido Demócrata en círculos, precisamente en las áreas donde se ha definido esta elección, que es la parte de suburbio, parte, verdad, donde se han tomado esas decisiones, no tiene cabida esa agenda. Y creo que ahí hay que pensarlo. Tenemos que volver a los tiempos de Bill Clinton, a los tiempos de los demócratas de centro, donde precisamente desde ahí es donde se construía esas mayorías que se llegaron a tener. ¿Y quiénes podrían representar a ese centro del Partido Demócrata en la actualidad o en un futuro cercano? Yo creo que hay figuras importantes dentro de esa línea, San Miguel. Tenemos, por ejemplo, el gobernador Beshear, ¿verdad?, en Kentucky, que ha ganado un estado, verdad, rojo. Tenemos las mismas figuras, el propio Joe Shapiro, ¿verdad?, el gobernador de Pensilvania. Y así poco a poco creo que van a ir saliendo más figuras. Creo que sí vamos a pasar por un proceso doloroso verdad, porque tanto el ala progresista va a tratar de enseñar, verdad, o señalar, verdad, que esta campaña, que hay que decirlo, la vicepresidenta Harris corrió una campaña muy, con mucha, verdad, con un mensaje, con mucha disciplina, una disciplina de mensaje. Creo que ella, en la medida de lo posible, ha mantenido esto y verdad, esto es lo que van a ocupar los progresistas probablemente para decir que necesitaba más, verdad, que necesitaba empujar más a la izquierda. Pero yo, verdad, yo estoy seguro que esta no es la solución antes de llegar a esto y antes de pasar a un extremismo, verdad, porque esto es parte del peligro que se corre, que básicamente, así como el Partido Republicano, sin duda, como tú lo has descrito, Miguel, es básicamente el partido de Trump. No queremos llegar a esas figuras caudillistas dentro del Partido Demócrata, donde sea una persona en lugar de un partido o de un movimiento el que se pondere en esta nueva etapa. Muy bien. Luis, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Muchas gracias. Luis Montes es analista político, nos habló desde la ciudad en Nueva York. El reloj indica en este momento 10:44 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Esta noche a las 9, en una nueva emisión de Análisis Semanal, hoy moderado por Gladys Rodríguez, el programa girará en torno al reto para la nueva administración. ¿Cómo unir a la población estadounidense? Estarán presentes en la conversación el periodista Pedro Corso, analista y director del Instituto de la Memoria Histórica Cubana, y el periodista Julio César Camacho. Pedro Corso y Julio César Camacho esta noche, entonces, a las 9 con Gladys Rodríguez en Análisis Semanal. Y antes, a las 8 de la noche, en vivo, La Última, con Carla Angola. Todo esto por TVV Network. Leo lo siguiente. Más de 20 galerías y 80 artistas nobles y consagrados se darán cita en la Doral International Art Fair,
que se llevará a cabo a partir de mañana, jueves 7 y hasta el 10 de noviembre, en el Doral Cultural Arts Center. Leo que la programación incluirá proyectos especiales, actividades educativas y presentaciones artísticas, todas de acceso gratuito. Y la inauguración del Doral International Art Fair contará con la presencia de Ela Fontanal Cisneros, una figura prominente en el mundo del arte, que además va a presentar su libro, una muy interesante novela. Uno la lee y uno sospecha que es autobiográfica, aunque no está escrita de manera tal de que ella pueda decir que no. Ella soy yo o Ela soy yo. Para hablar de este Doral International Art Fair, vamos hasta ese escenario para conversar con Jesús Alberto Fuenmayor, quien es el director ejecutivo de la Feria Internacional de Arte de la ciudad de Doral. Jesús Alberto, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Buenos días, César Miguel, y por supuesto un cordial saludo para toda la audiencia. ¿Qué nos espera en la Feria Internacional de Arte de Doral? Sí, por segundo año consecutivo estamos convocando a más de 25 galerías que ya hacen presencia de diferentes partes del mundo. Ya recibimos propuestas desde Brasil, Nueva York, Houston, México, España, Colombia, Venezuela. Y esta propuesta representa artistas emergentes y consagrados que estamos realmente entusiasmados de recibir a toda la comunidad, porque el arte es educación, el arte es sinónimo de multiculturalidad y de compromiso con el desarrollo de la sociedad de Doral. Esto va a inaugurarse mañana, ¿verdad? Sí, correcto, César Miguel. Es desde las 12 del mediodía hasta las 8 de la noche. Pueden venir con la familia en el Centro Cultural de Arte de la ciudad de Doral. Todas las actividades son gratuitas. La idea es que puedan además formar parte de las actividades de educación continua, porque tenemos charlas sobre coleccionismo, sobre curaduría, sobre el arte público. Y como tú bien lo decías, nos estará acompañando mañana a las 3 de la tarde la señora Ela Fontanal Cisneros, quien viene a presentar su libro. Posteriormente, a las 4:30 de la tarde, estará ella misma impartiendo un conversatorio sobre el coleccionismo. Tenemos un concepto equivocado del coleccionismo. Creemos que es muy costoso y que representa muchísimo dinero, y realmente no lo es. La idea es poder entender el arte como pasión de vida, como sinónimo y filosofía. Y por supuesto, ya a las 6 de la tarde, en el marco de la Feria Internacional de Arte, la ciudad de Doral quiere hacerle un reconocimiento público a la señora Ela Fontanal, y es por eso que de manos del Consejo de la Ciudad estará recibiendo la proclamación de la ciudad. Entonces, es una fiesta de la cultura, de la exposición. Tenemos, por supuesto, artistas consagrados como nuestro querido maestro Cruz Diez. Tenemos realmente una propuesta muy innovadora de artistas y de galerías que representan realmente el arte como expresión de diálogo y convivencia social. Muy bien. ¿Y qué, además de tener estas exhibiciones, la presencia de tantas galerías, las charlas como las que nos dará Ela Fontanal Cisneros, qué otros eventos vamos a contar? Ustedes como organizadores, ¿qué están esperando del público? Claro, mira, nosotros estamos en un ejercicio artístico y cultural. Número 2, en un ejercicio educativo y pedagógico. Y por supuesto, tenemos que ser sinceros, en un objetivo turístico y comercial. Queremos convertir a la ciudad de Doral en un epicentro de la cultura. Saben que en el mes de diciembre las grandes ferias internacionales se van a realizar acá. Y el Doral, en este sentido, ha querido presentar una propuesta de su propia Feria Internacional de Arte. Vamos a tener charlas para los niños, despertando el interés por el arte, y un recorrido para los niños el próximo domingo a cargo de Ninosca Huerta y Octavio del Amo. Tendremos también una charla sobre el arte y el humor como terapia colectiva a cargo de Raima. Estará también la Escuela Culinaria de Coral Gable haciendo fusión entre el arte y la cocina.
Es decir, que tenemos una programación muy extensa porque sentimos que el arte en su máxima expresión debe ser compartido. Y esto es un ejercicio que hacen las universidades de la ciudad de Doral, que hacen los empresarios, que hace la ciudad y que hacemos nosotros como sociedad. La idea es que todos en equipo podamos una vez al año concentrarnos en el Centro Cultural de Arte de la ciudad de Doral y poder hacer este tipo de exhibiciones. También la terraza del Centro Cultural estará abierta a partir de las 8 hasta las 10 de la noche para convivir y compartir. ¿Dónde está el Centro Cultural de Doral? Sí, el Doral Cultural Arts Center está al lado justo en todo el frente de la ciudad, de la alcaldía de la ciudad de Doral. Sí. Es un espacio nuevo que realmente tiene 2 o 3 años de fundación. Estamos en la 8363 Northwest 53 Street, Doral, Florida 33166. Muy bien. Es decir, que todos están invitados. Sábado y domingo vamos a tener el parking free. Entonces, la idea es que vengan a la ciudad de Doral, al Centro Cultural, y se conecten con la cultura, con la educación y, por supuesto, con esta propuesta que nos hacen las galerías. Jesús Alberto, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. No, muchísimas gracias a ti, porque a partir de mañana que veas el espacio del Centro Cultural vas a ser un embajador de la Feria Internacional de Arte y públicamente quiero agradecer que hayas aceptado formar parte de la presentación que vamos a hacer con la señora de la Fontanal Cisnero, porque usted va a tener el honor de presentarla, así que en nombre de todo el comité organizador, muchísimas gracias por haber aceptado. No, es un honor para mí presentarla a ella, por supuesto que sí. Muchas gracias. Nos vemos mañana y muchas gracias. Muchas Hasta luego. Gracias. Jesús Alberto fue mayor director ejecutivo de la Feria Internacional de Arte de la ciudad de Doral. En Conexión fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono. Quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.